Me pidieron este tema, implicaciones jurídicas de la nueva ley de patrimonio familiar, y tengo que partir, antes que nada, de decirles, quítense el chip de que patrimonio familiar tributario es igual a patrimonio familiar contemplado en el código. Desvirtuemos ese concepto de similitud porque no hay tal. El patrimonio familiar, como lo conocen los jueces, los abogados y que está amparado en nuestro ordenamiento jurídico, es y sigue siendo exactamente igual. Esto es solamente un término tributario fiscal que trae una serie de cambios en positivo para los contribuyentes en cuanto a la tasa de impuestos. Y no podemos hablar de patrimonio familiar sin antes entender que el patrimonio familiar del que habla esta nueva ley 66 se refiere a tarifa especial del impuesto de inmueble. Por ende, entro rapidito hablando qué es el impuesto de inmueble o sobre qué recae el impuesto de inmueble. Y como vemos en la filmina, recae sobre todos los terrenos ubicados en la República de Panamá. Dice la ley que se aplica sobre el valor catastral y automáticamente está comprendido dentro del valor catastral el valor del terreno o terreno y mejoras si existen, pero deben estar declaradas. Mi valor catastral nace de una información del registro público. Si yo en el registro público, y nos está pasando cada día más, que en el registro público encontramos propiedades que existen con un valor, pero no existen sus mejoras declaradas. En días pasados me tocó hacer de carrera una declaración de mejoras, porque una persona estaba haciendo una rehipoteca de su casa a través del fenómeno conocido bancario como casa cash, y la casa no existía, y por ende el registro público inhabilitó la inscripción, la suspendió, hasta tanto se hiciera la declaración de mejora. La pregunta del millón es, ¿cómo esa casa puede ser sometida a un casa cash si no existe, verdad? Pero resulta que esa casa había sido rematada por un banco. Pero es que como el concepto del impuesto de inmueble era desconocido para la nación, pues los bancos prestaban contra un avalúo general y no específicamente contra la información inscrita en registro público. Así que lo primero que encontramos es que el valor catastral es el que está inscrito en registro público. Y como les digo, si hay inscripción de mejoras, deben estar ambos valores para poder determinar. El impuesto de inmueble se paga siempre que la finca en su valor registral supere los 30.000 balboas. Si es una finca con un valor inferior a 30.000, no paga impuestos. Estas dos leyes que menciono rapidito, que las van a ver también en su material, son leyes del 1941. Es donde por primera vez se introduce el término tanto impuesto de inmueble con condiciones como el término patrimonio familiar. Primero, se crea la ley 22 donde se habla de qué comprende el patrimonio familiar. En ese entonces eran una finca que tuviera un valor de $1.000, podía tener X número de hectáreas y su uso era agrícola y podía tener allí la casa de su dueño. Ahí nace el concepto inicial de patrimonio familiar en 1941. Sin embargo, el impuesto de inmueble existía desde 1925. Entonces, del 25 al 41, en el 41 lo que se hace es definir qué fincas serán objeto y ya por primera vez incluye las mejoras, y la ley del 41 habla de que se exonera el impuesto de inmueble constituido como patrimonio familiar. También dice que el impuesto será anual y que se pagará en 3 partidas, hechos que persisten en nuestra ley con algunas variaciones en cuanto a los montos de cobertura. Luego les menciono qué cosas fueron detonantes para que habláramos de una ley 66. Hubo 3 hechos fundamentales en Panamá que nos llevaron a la ley 66. El primero de ellos fueron los avalúos que hizo el gobierno Martinelli en el año 11 y 12. Esos avalúos masivos que se hicieron inconsultamente y no valorando realmente las propiedades motivaron un disgusto de la ciudadanía, lo que obligaba entonces a sentarse en una mesa de negociación a discutir el tema del impuesto de inmueble, porque conforme estaba el avalúo y las altas tarifas que Panamá tenía, Panamá era el país de Latinoamérica que tenía la tarifa más alta en impuesto de inmueble.
el Estado se escudaba en que sí, pero es el único país que ofrece exoneraciones de 20 años, 15 años. El resto de Latinoamérica y del mundo no tenía exoneraciones. Se empezaba a pagar impuestos desde que una persona compraba la casa. Pero si balanceábamos, estábamos justamente en una situación inversa. Cuando el contribuyente termina la exoneración es justamente cuando se está jubilando y su capacidad adquisitiva o contributiva es menor. Entonces, había que sentarse en una mesa. El segundo detonante fue que en el año 2015 la ley 66 establece, otra ley 66 también, que los impuestos recaudados como inmuebles serán descentralizados e irán a los municipios. Entonces empieza también el temor a que ahora será el municipio el que me aumente la tasa de impuestos. Y el último de los detonantes, el bendito decreto 130, que en mi opinión no era malo, al contrario, lo que hacía era llevar a la realidad y al contexto a normas que estaban en el Código Fiscal y que hablaban de la interoperacionalidad que debía haber entre registro público, ingeniería municipal, ANATI o catastro y la DGI. Entonces, como esto alborotó a la gente, no quedó más remedio que sentarse a trabajar la ley 66 que menciona por primera vez entonces el patrimonio familiar tributario. ¿Qué es el valor catastral? Como les dije, es el que aparece inscrito en registro público. El valor catastral no baja, señores. De la única manera que yo puedo lograr que un valor catastral inscrito baje es que yo pueda demostrar que esa finca ha tenido algún perjuicio o baja por segregación, pero de otra manera, si no es vía una resolución, el valor tiende al contrario a subir. ¿Y sube cuándo? Cuando ANATI hace un avalúo específico, pedido personal o general. Sube cuando el precio establecido en un traspaso, en una compraventa, en una permuta, hay un valor mayor, se ajusta automáticamente el valor catastral, o cuando se fija en los inventarios o avalúos, en los procesos de sucesión, que entonces se le determina un nuevo valor y me dispara el impuesto de inmueble. Estos son los hechos que pueden cambiar el impuesto de inmueble. La nueva ley de patrimonio familiar tributario lo que trae es un beneficio, un nuevo beneficio especial con una tarifa preferencial distinta a la tarifa del impuesto de inmueble. La nueva tarifa desde el 2 de enero del 2019 es 0.60% sobre los primeros $250.000 con $30.000 de exoneración. La vamos a ver al final de la filmina. Pero ¿qué me hace la ley a partir del 2 de enero? Si yo he declarado mi casa patrimonio familiar, pues no voy a restar 30.000, voy a restar ahora $120.000, lo que me va a impactar positivamente mi economía al bajar el impuesto de inmueble. El inmueble que se pide como patrimonio familiar o vivienda principal puede ser un inmueble que tenga un gravamen, a diferencia del que tenemos en la ley actual. Puede tener gravamen, puede estar a nombre de una sociedad anónima o de una fundación de interés privado. El excedente de 120.000 va a pagar a una tarifa preferencial de 0.50 hasta los primeros $700.000 y de 0.70 de los 700.000 en adelante. Puede constituirse sobre inmuebles que tengan o no gravámenes, como les digo. Bien, el patrimonio familiar tributario y vivienda principal, la disyuntiva de toda la gente, es exactamente lo mismo. Lo que cambiaron fueron los requisitos. En el patrimonio familiar tributario yo lo estoy constituyendo para mi familia, para mis padres, para mis hermanos, para algún familiar, y como lo estoy constituyendo, ya sea para un colateral, un ascendente o hijos, yo tengo que cumplir más requisitos que si yo pido vivienda principal. Si yo pido vivienda principal, solo tengo que adjuntar mi copia de mi cédula y las copias de mi carátula de escritura y la hoja donde están los sellos. Si pido patrimonio familiar, tengo que adjuntar certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, si es sociedad, un acta que diga que soy la única beneficiaria de la sociedad, si es fundación, igualmente. El patrimonio familiar contenido en el Código de la Familia, como les digo, protegía el bien y lo sigue protegiendo. No paga impuestos, pero tiene topes. No podía solicitarlo si el bien estaba gravado y tu tope de patrimonio eran 100.000 balboas. Quizás esa norma haya que revisarla, quizás se ha quedado corta en el tiempo, pero ella tiene condiciones distintas a las que vimos rápidamente en el patrimonio familiar tributario. Importante que mis consideraciones son económicas positivas.
Ahora, mi casa que antes tenía exonerado 30.000, ahora tiene 120.000. Que el Estado no me puede subir el valor, ¿ok? Queda bloqueada de un posible avalúo estatal. Es una protección. Otra protección es que el inmueble constituido en patrimonio familiar no me puede ser embargado por la Dirección General de Ingresos. Que para traspasar el inmueble primero tengo que desafectarlo, sacarlo de patrimonio para poder que pueda ser traspasado. Bien, ¿qué debo saber antes de solicitar el patrimonio familiar o vivienda principal? Verificar que no tenga una exoneración todavía vigente. Tengo que hacer cálculos matemáticos, porque en la premura de solicitar el patrimonio familiar tributario puedo incurrir en una falta que me cueste más, cautela. Si yo hoy estoy pagando 50 balboas es porque posiblemente estoy pagando con exoneración sobre valor de tierra. Al renunciar, al solicitar el patrimonio familiar, estoy automáticamente renunciando al beneficio de la exoneración, por ende ya ahora es mi valor global de la finca menos los 120 y el diferencial por .50. Si en ese cálculo el valor de la finca se me eleva, el valor del impuesto se me eleva a 100 y antes pagaba 50, señores, no lo hagan. Tengan cuidado, esperen que se venza la exoneración, porque este no es un beneficio que se pierde, este es un beneficio que voy a tener siempre. Entonces tengo que hacer cálculos matemáticos. Tengo que verificar que mis valores inscritos en la DGI sean los valores de compra. Si compré la finca en 150 y estoy pagando el impuesto sobre $75.000, estoy con una deuda, una cuenta por cobrar que el Estado me la va a aplicar en algún momento y que tiene efecto de 10 años hasta el 31 de diciembre o 5 años después del inicio de la nueva ley, del nuevo Código de Procedimiento Tributario. Así que es importante tener una clave especial para poder verificar mi ITAX. ¿Qué debo saber? Que debo tener una información básica para entrar al ITAX, que ahí es donde voy a leer si la finca le queda algo de exoneración, ahí valoraré qué es lo que quiero antes de empezar a hacer el trámite y me puedo acoger, como les dije, en cualquier momento. ¿Cómo se entra a la página? Aquí está el código de entrada a la página web, donde voy a solicitar mi NIT y hay un icono que dice solicitud de patrimonio familiar tributario o vivienda principal. Este es un ejemplo de la página donde dice que si me acojo a vivienda principal solo tengo que tener mi cédula y los números de página y los números que les señalé, la carátula de la finca donde aparece que me están vendiendo o comprando y la hoja donde están los sellos. Importante, tengo que tener escaneado en el escritorio de la computadora las cédulas que tengo que subir, porque si mando la solicitud sin adjuntar los documentos, me van a rechazar la solicitud. Esta es la tabla general y pusimos un par de ejemplos de cuánto paga una vivienda de 120.000 con patrimonio familiar, ven que aparece 0, una vivienda de 250.000 con patrimonio familiar está pagando 650 balboas, antes el cálculo era muy diferente, una de 450.000 pagaría 1.650 y por ejemplo una de 750 entran dos tarifas allí. Los primeros 700.000 o menos 700 menos los 120 irían a 2.900 y el segundo tramo, los 50.000 restantes, llevarían un cargo de 0.70%, es lo que me da los 3.250. Los muebles, los bienes que voy a constituir patrimonio familiar tributario, advertencia, si yo tengo una casa y en la casa opera mi oficina, no puedo solicitar patrimonio familiar tributario, me tengo que quedar con la rebaja de la tarifa que la misma ley me dio, que es bastante buena también, pero no puedo solicitarlo. No puedo escoger si tengo dos casas, la que más valor tiene. Dije, voy a coger la casa que tengo en la playa porque la de Panamá ya esa está por debajo del valor y mejor cojo la de la playa. No, porque la DGI se reserva el derecho a cruzar información para determinar si en efecto es o no es mi vivienda principal y me dice que si en el inmueble es una finca y operan 2 o 3 casas, no puedo solicitar el patrimonio familiar, tendría que hacer segregación a otras personas de las casas que están allí. Recuerden que el que solicita patrimonio familiar tributario y
y se le comprueba que está haciendo uso de un derecho indebido, puede entrar en la categoría de defraudación fiscal. Y esta última filmina es la filmina normal que, como les dije, tiene la rebaja del impuesto que bajó sustancialmente. En comparativo, bajamos de una tasa impositiva de 1.75 a una tasa de 0.60 para el primer tramo. En la ley anterior teníamos 1.75 sobre los primeros $50,000. Ahora tenemos 0.60 sobre los primeros $250,000. Entonces sí es una rebaja, y bajo todo concepto la ley 66 nos trajo fue un ahorro económico importante. ¿Quiénes no han visto la rebaja de la ley 66? Las personas que viven en condominios o propiedades horizontales donde la ley se ha mantenido en el 1% del valor de la tierra. Pero sí les invito, porque hemos tenido casos donde con la ley actual la persona está pagando $400, con el patrimonio familiar o inclusive la segunda ley baja a 300. Hagan matemática, que con mucho gusto ahí es donde pueden observar si les conviene o no solicitar el patrimonio familiar o renunciar a la exoneración y acogerme a la nueva ley. Perdonen la carrera, pero el teléfono la luz nos anuncia que acabamos y queremos respetar que todos están cansados. Ha sido un día bastante largo. Gracias, y cualquier cosita estamos a la orden.